¿Qué tal, amigos, coaches, sobre todo? Bienvenidos a nuestro primer y segundo episodio de nuestro podcast Detrás del Emparrillado, que es traído por Via Coach Program. Me presento, que soy César Hostos. Le damos las gracias por acompañarnos a un episodio más de este gran podcast que estamos abriendo, de este gran proyecto en el que estaremos platicando con varios elementos importantes del fútbol americano aquí en México. ¿Por qué y con qué razón? Porque te queremos transmitir y difundir la importancia de la vida de un coach, de un head coach o también un coordinador defensivo, de coaches de equipos especiales u ofensivos, con el fin de que los coaches que nos están escuchando y que les mandamos un abrazo y un saludo, tengan la confianza de que ser un coach es los mejores puestos que hay en el mundo. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, y que es el CEO de Via Coach Program, el coach Carlos Rojas. Coach. Muy bien, ¿qué tal? Muy buen día a todos, muy buen día, gracias por estar en este nuevo proyecto. Y pues tenemos un gran invitado el día de hoy. Coach, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Aguirre, pues realmente de mantenerles largos, coach, pues vamos empezando en este proyecto. Y pues platícanos un poquito quién es Javier Aguirre, dónde nació, quiénes son sus papás, a qué se dedicaban, cómo era el niño Javier Aguirre. Bueno, primero que nada, pues felicidades por este proyecto y muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier Aguirre, de niño, bueno, creo que siempre fui un niño muy inquieto, travieso. Mis padres son Cruzelva Covarrubias y Raúl Aguirre. Ellos son jubilados del ferrocarril del Chihuahua al Pacífico, entonces pues toda mi vida la viví alrededor de los trenes, ¿no? Incluso la casa de mis padres muy cerca de la estación del Chepe, entonces en las tardes mi hermano mayor Raúl y mis amigos ahí del barrio nos manteníamos brincando en los trenes, jugando ahí un poquito al peligro con los trenes y bueno, una infancia muy bonita, llena de muy buenos recuerdos, de muchas aventuras y muchas travesuras. Bueno, ese es más o menos el inicio de la vida de Javier Aguirre. No, pues una infancia entonces muy feliz, una infancia que se nota que el apoyo siempre ha estado ahí de los papás, ¿no? Entonces creo que eso ha ayudado mucho en tu camino. Sí, siempre un apoyo incondicional en desde chico, mi hermano mayor Raúl, que bueno, nos llevamos 2 años, siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás, siempre inculcándonos también la parte de la práctica deportiva. Empezamos jugando béisbol, luego fútbol, soccer y bueno, eventualmente terminamos jugando mis 2 hermanos. Tengo Raúl, que es mayor que yo, y Edgar, que es menor también, 10 años que yo. Todos los 3 fuimos al final de cuentas jugadores de fútbol americano. ¿Cuál fue la manera en que descubrieron este deporte del hasta clase y del emparrillado? ¿Cómo fue que les ganó por primera vez esa intención de poder entrar a este gran deporte? Pues en mi caso fue muy casual porque yo toda mi vida jugué fútbol, soccer, creo que a buen nivel, estando en algunas selecciones infantiles y juveniles, yendo a algunos torneos nacionales y eso. Entonces era realmente el deporte que me gustaba, pero en algún momento mi hermano mayor empieza a jugar, más o menos a la edad de los 16 años, supongo, en el CBT 122. Era un deporte que era totalmente desconocido para mí, entonces era un deporte que también, pues con algunas creencias por parte de mi familia, mi papá en un inicio creo que no estaba muy de acuerdo en que él jugara, entonces mi hermano pues salía, ¿no? Los entrenamientos en el CBT 122 siempre fueron a las 6 de la mañana, entonces salía y bueno, salía a entrenar. Eventualmente mi papá se convenció de que era una buena disciplina y empezamos a seguir a mi hermano en los juegos. Era algo que me gustaba, realmente me gustaba ver, era un ambiente que envolvía realmente y te cautivaba. Entonces ahí empezó a nacer un poco el gusanito de poder jugar al tiempo. Yo empecé ya tarde, yo empecé a jugar americano a los 14, 15 años. En comparación a cómo empiezan los chicos ahora, ¿no? Sí. Que desde muy temprana edad van desarrollando esta cultura de fútbol americano. Yo no sabía nada. Entonces, abre el CBT 122 los Bulldogs, que eran en aquel entonces y hasta la fecha, pero en aquel entonces era un equipo súper representativo en el fútbol americano juvenil en Chihuahua.
Entonces ellos empiezan, el coach Panduro saca un equipo de infantil, que en aquel entonces era infantil mayor, una categoría que se puede equiparar a la juvenil A de estas épocas. Entonces empecé a entrenar, reconozco que no tenía la más mínima idea de lo que se trataba el deporte, pero tenía muchas habilidades atléticas, era muy rápido, era muy ágil, entonces creo que de alguna manera se empezó a facilitar la práctica del deporte. Fue muy raro porque, te digo, mi hermano ya jugaba, teníamos un tío, Pedro Jiménez, que durante un tiempo fue un gran impulsor del fútbol americano en la Facultad de Zootecnia, en aquellos potros de zootecnia que fueron campeones, los potros de zootecnia de Ramón Cano y otros grandes jugadores. Del Interfacultades de la UACH. Interfacultades de la UACH. Entonces mi tío, de alguna forma, le hace llegar utilería nueva a mi hermano, porque él ya jugaba, un casco de estos bike de doble suspensión, tablas de marca, en aquel entonces la marca Bike, ¿recuerdas? Fundas de entrenamiento, les dio unos cleats Adidas de tachones intercambiables. Entonces, cuando yo empiezo a entrenar en los Bulldogs, un día me fui equipado con las cosas de mi hermano. Entonces supongo que con un jersey naranja, recuerdo muy bien de los Orange Men de Syracuse. Entonces supongo que los coaches al verme dijeron, no, pues este cuate ya le hicimos, ¿no? Al menos se sabe vestir bien. Cuando en aquel entonces pues no había, mucha gente no tenía acceso a tener fundas, sino que hacías tus pants los adecuabas para que cupieran las integraciones en las bolsas y eso. Bueno, yo iba totalmente equipado, como si supiera. Pero pues al rato que empezamos a entrenar, pues no, realmente pues no sabía nada, no tenían la más mínima idea. Creo que de inicio fue una desilusión para mis coaches el saber que aquel que se sabía vestir muy bien, pues realmente no sabía jugar. Y bueno, pero tenían la intención de aprender. Sí, digo, la verdad es que me gustaba mucho. Cuando empecé a ver a mi hermano, no entendía mucho, pero me gustaba mucho lo que podía pasar ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, así más o menos empecé. Remóntanos ese primer día, o sea, ya tenías como que, voy a jugar fútbol americano. Cuando llegaste al campo, ¿qué pensaste? ¿Cómo viste el campo? ¿Fue muy grande para ti? Y sobre todo, ¿cuál fue el primer contacto con un coach? ¿Recuerdas qué coach era? Y describirlo un poco. Bueno, debo reconocer que no tenía ninguna expectativa porque, o sea, yo llegué al campo, era un campo de tierra, ahí en el campo del Cebetis le decían la lija, porque realmente pues te caías y pues, te lijabas, ¿no? Los brazos, las piernas. Entonces, pero bueno, no era algo que en ese entonces importara, porque pues lo que querías era adentrarte al deporte y bueno, no tenía mucho significado. Llegué, recuerdo no conocía a nadie, entonces no era como que voy con mi amigo y te la pasas bien, ¿no? Digo, eventualmente tengo muy buenos amigos de esa generación. Miki Navarrete, el Perico Gallegos, el Lobito Gamboa, el Mazapán, muchos, que son hasta esa fue la primera generación del equipo infantil de Bulldogs. Okay. Recuerdo con los coaches, pues estaba Elías Navarrete, el Cleo, estaba el Eque, Juan Carlos Zapata, estaba el Goofy, Juan Baranda, creo que ellos, el Chino Mariñel Arena, Alejandro Mariñel Arena. Había otro coach que le decíamos el coach Verduras, el Chino Verduras. Entonces, bueno, ellos fueron los primeros coaches, fueron los primeros contactos que tuve con los coaches. El Burger también, José Luis Gutiérrez, y bueno, así fue. Recuerdo muy bien, las primeras experiencias fueron raras, ya equipados, porque bueno, mientras no estabas equipado, pues podías hacer cosas, porque pues, no necesitabas esa habilidad de saber golpear y bueno. Entonces, mientras no estuvimos equipados, pues ahí navegué más o menos bien. Lo interesante es cuando nos equipan, porque teníamos un juego de pretemporada me parece que con Osos, pero nos equipan 3 días, 4 días antes. Yo en mi posición principal era de linebacker, obviamente éramos poquitos y teníamos que dobletear y bueno, cumplía la función de linebacker y de corredor, pero siempre de inicio mi posición principal era linebacker. Entonces recuerdo, no sabía nada, pero nada, o sea, me recuerdo que nos dieron una hoja con algunos blitzes y algunas jugadas
no me acuerdo si había coberturas o si había llaves de lectura, no me acuerdo. Solo eran unos dibujitos que, bueno, que tenían flechitas. Entonces, estaba yo de linebacker y recuerdo muy bien la primera vez que yo tuve una experiencia de un contacto de bloqueo, de tacleo. Venía un corredor directo hacia mí, o sea, yo me puse en una buena posición, pero al momento de verlo, yo me quito. Yo no sabía cómo hacerlo, ¿va? Yo me quito y al momento de que pasa el corredor, me lanzo hacia el balón y se lo quito, o sea, provoqué un fumble. Esa creo que fue mi primera experiencia. Y ya después ahora me río, pues no era la situación, pero si le pones ahí un poco de estadística, pues bueno, mi primera participación como linebacker, pues provocó un fumble. Fue bueno. Sí, pero si lo ves, te hubieras reído a carcajadas, sí, claro, porque fue muy cómico. Me imagino que cuando tú llegas, lo hemos vivido, ¿no? De que es bien importante el primer coach que te toca, porque si es un coach que no conectas y que te hace tener temor, posiblemente muchos jóvenes se van, pero en este caso, si es un coach que sientes que te da la bienvenida de alguna manera, aunque es firme, sientes que puedes regresar al siguiente día. Entonces, ¿cuál fue las características que reunían ese primer coach que tuviste? Bueno, creo que la primera figura que tengo como un entrenador, así como tú dices, es Elías Navarrete, el Cleo. Aparte, él era hermano de Miki Navarrete, que eventualmente se volvió en ese equipo mi mejor amigo y, bueno, también uno de mis mejores amigos después, ¿no? Estuvimos juntos también en la prepa, jugamos las juveniles juntos, en intermedia. Y, bueno, era un tipo que era muy alegre, distinto, yo creo, al patrón de conducta que tenían los coaches en aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos eran... Más agresivo. Sí, eran coaches con un carácter duro que te hacían llegar al máximo. Era muy bueno en aquella época esa dinámica, pero Cleo pues tenía una forma diferente de coachar. Como anécdota, es mi primer acercamiento como jugador, pues lo hago con Elías como coach, y la primera oportunidad de alguna forma como entrenador también me la da él, también en el equipo de Bulldogs. Entonces, pues en el aspecto de mis inicios como jugador y como entrenador, pues el Cleo tiene un lugar muy especial. Importante. Muy importante. Coach, y el ambiente, platícanos sobre el ambiente, de ese primer ambiente que tú conociste, ¿qué era? Que ya nos comentaste que era agresivo, pero a lo que quiero llegar es si fue algo muy positivo, si había mucho compañerismo o empezaste en un equipo donde había o que faltaba mucha unión. No, al contrario, fue un muy buen equipo. Creo que éramos 20 jugadores. Sí. La dinámica era muy padre porque estábamos cobijados por el apoyo de nuestros papás, entonces realmente era como una extensión de la familia el ir a entrenar y jugar. Teníamos que ser muy solidarios porque había juegos donde, recuerdo un juego que éramos 12 jugadores, entonces solamente había un cambio. Recuerdo el cambio era muy sonado porque entraba uno a la ofensiva, no recuerdo ofensiva o defensiva, pero entraba el lagarto y salía el huevo y luego salía el huevo y salía entonces era la dinámica era entre ellos dos. Pues los papás obviamente haciendo la dinámica de las porras en las tablas, pues ahí ayudándonos, ¿no? Cuando querías apoyar a la ofensiva o a la defensiva, pues ahí están los papás. Entonces éramos un equipo muy solidario, muy de muchos compañeros. Pues tenemos que serlo, pues éramos 12. Bueno, ya con el tiempo, pues, ¿a dónde llegas, Javier? O sea, ¿a qué equipos llegaste? ¿A qué categoría? ¿En qué punto ya decidiste que esto era lo tuyo, que empezaste ya a verlo más seriamente? No, yo creo que desde el primer momento en que jugué fútbol americano, decidí que ese era mi camino a seguir para practicar algún deporte. Mi historia es después de esa primera experiencia con un equipo que se llamaba Cachorros Bulldogs, que no tenía el nombre de Bulldogs como el equipo grande. Yo estaba en el Bachilleres 2, entonces empecé a jugar una categoría novatos en el equipo de Cheyennes del Bachilleres 2. Para comentarles, en aquel entonces todas las prepas tenían su equipo. Los bachilleres tenían sus equipos, los cebetis tenían sus equipos. Entonces realmente era un ambiente estudiantil muy padre, ¿no? Era un ambiente estudiantil que te generaba las ganas de poder participar.
Yo jugué esa temporada con el equipo de Chillenes, siendo el equipo de mi escuela, el Bachilleres 2, y bueno, también con muy buenos amigos. Pero bueno, yo tenía la espinita de seguir jugando con los Bulldogs. Entonces, para mi primer año en categoría juvenil voy a jugar los Bulldogs, incluso siendo estudiante del Bachilleres 2, que luego me trajo algunos problemas con los jugadores y con los seguidores, e incluso con los profesores. Pero bueno, fue una experiencia muy padre también. Cheyines tenía en aquel entonces un equipo muy, muy competitivo. Entonces eran buenos encuentros con mucha rivalidad. Y obviamente la semana previa que jugáramos, pues era como que la intimidación a la hora de los recesos, o si era algo, nada fuera de orden, pero algo que incluso hasta disfrutaba, ¿no? Porque pues yo sabía que el día del juego pues podíamos tener la oportunidad de desahogarnos. Exacto. O no sé, de hacer algo para que... Jugaste Liga Mayor, ¿no? En las Águilas de la UACH, si no me recuerdo. Sí, bueno, siguiendo un poco... Ay, disculpa. Siguiendo un poco, pues yo juego mis 3 juveniles en Bulldogs. Jugué mis 3 juveniles, ya después juego intermedia en los linces de la Facultad de Contaduría. Y inmediatamente yo termino en el 91 la categoría juvenil, y en el 92 voy y juego con las Águilas de la UACH en una conferencia que en aquel entonces se llamaba ONEFA Norte. Okay. Bueno, un buen año el primero, ya después el siguiente año un poco complicado porque la UACH retira el apoyo del equipo y nos convertimos en un club. Incluso entrenamos en el campo de osos, jugamos a veces en el Cebetis. Si queríamos jugar en el nido teníamos que pagar una renta, entonces, bueno, complicado. Jugué hasta el 95. El 96 otra vez, la UACH retira el apoyo para el equipo. Algunos jugadores nos vamos a jugar tenía su segunda temporada del campus Chihuahua del TEC de Monterrey en Los Borregos. Jugamos ese año también, bueno, con muy buenas experiencias, también conociendo muy buenos amigos. Pudimos jugar un playoff ese año contra el TEC-SEM, que ese año pues, es campeón de la conferencia nacional, y pues ellos suben a lo que era la conferencia metropolitana en aquel entonces, y ahora que luego se convirtió en 10 grandes. Y el último año, el 97, pues aparece otra vez Águilas. Entonces tenemos oportunidad de regresar. Es un año donde pues particularmente me va bien. Al final terminó jugando el Tazón Azteca ese año. Contra una selección, es la primera vez que se juega contra una selección de División 3, de 3A. Con Estados Unidos. Y bueno, como anécdota, pues jugó ese juego London Fletcher, que después fue el linebacker en Rams, en Buffalo y Pieles Rojas. Ese fue en Toluca, ¿no? Ese fue en Toluca. Perdimos 42-41. Al final del juego intentamos una conversión para ganar en lugar de patear para empatar. Me parece una decisión súper acertada. Y bueno, fue un buen partido que pues no pudimos ganar, pero fue un gran espectáculo. Y fíjate, curiosamente, esa selección de Estados Unidos entrenaba en el casco de Santo Tomás, en el campo de Águilas Blancas. Y yo estaba jugando en Águilas Blancas juvenil y llegaba yo temprano, antes de entrenar, para ver la selección. Y sí, es cierto, estaba London Fletcher y nos tocó ahí convivir un poco con él. Y era impresionante verlo entrenar. Sí. Digo, nadie lo conocía porque nadie sabía que iba a jugar NFL, ¿no? Sí, por División 3. Pero pues, tú lo veías y pues era impresionante. Claro. Desde que lo veías, nosotros lo vimos un día antes cuando nosotros entrenamos los 15 días del entrenamiento, fue en la UDLA, que había sido el campeón. Pero llegamos un día antes a entrenar, a hacer un walkthrough ahí. Y lo vimos impresionante, o sea, llamaba la atención del físico. Después supimos que jugó en la NFL, pero en ese entonces pues no era alguien conocido. Claro. Coach, ¿cuál fue el momento preciso en el que tú sentiste que tus habilidades crecieron o tu nivel creció para estar y llegar al punto en el que nos acabas de platicar, en poder jugar tanto con Nahuatl como con Borregos de Chihuahua? ¿Cuál fue el momento preciso? Bueno, mi posición ya después de mis experiencias de linebacker, pues se centraron en jugar como corredor. Sí. Yo siempre que me hacen este tipo de preguntas, yo les digo, bueno, pues es que también
el miedo te hace correr, ¿no? A mí no me gustaba que me pegaran. Entonces era muy ágil y era rápido, tenía velocidad, entonces yo hacía todo lo posible porque no me pegaran. De manera chusca lo comento, pero pues sí tiene un grado de verdad. A mí no me gustaba que me pegaran, entonces creo que fue gran parte el instinto, porque en aquel entonces yo recuerdo mis 3 juveniles en Bulldogs, nunca tuvimos un entrenador de corredores. Era un poquito precario la forma en que entrenábamos, pero bueno, lo subsanábamos con otro tipo de cosas. Éramos un equipo que, si bien técnicamente no éramos tan buenos y no teníamos un fútbol tan bueno, pero pues éramos un equipo súper aguerrido. Entonces, bueno, empecé de esa forma. No quiero decir que aprendiendo solo, pero sí sobre la marcha, entendiendo muchas cosas por la compañía que tenía yo de Mickey Ruiz, que era en aquel entonces el corredor veterano. Pues él de alguna forma tomaba la batuta cuando teníamos que entrenar. Y bueno, también de mucha ayuda para mí. Pues así, mi primer juego como de juvenil anoté 2 contra los Toros del Bachilleres 2, entonces de repente dije, caray, pues creo que soy bueno, creo que puedo sobresalir. La verdad, de manera muy sorpresiva, era mi primer juego y tuve la oportunidad de anotar 2 veces y correr ahí bastantes yardas ese día, entonces fue como que tu nicho, encontraste tu nicho ahí. ¿Qué tanto te preparabas? O sea, en esa época, pues, la realidad es de que no había una conciencia tan clara sobre las pretemporadas o tener algo muy sistematizado. ¿Cómo te preparabas para las temporadas ya un poquito más, ya como corredor? Bueno, como bien dice, era complicado tener un acceso a un gimnasio en aquel entonces, pero cuando jugamos la juvenil, pues en el Cebetis había un hoyo, que era una arena de rodeo, en la que ya no funcionaba como tal. Entonces pues subíamos y corríamos hacia arriba, gateábamos. Realmente ahora entiendo que era muy poco productivo en el aspecto atlético, pero creo que el coach Panduro en aquel entonces trataba más de entrenarte en la mente. Eran entrenamientos muy exhaustivos. Te digo, en este momento puedo decirte que incluso sin mucho sentido para la preparación física, pero sí con un grado no sé, de exigencia mental que te hacía cruzar el umbral del dolor y pues te servía al final de cuentas para jugar. Cuando entro a la uni también, pues no hubo mucha... no teníamos una instalación, incluso estando en Liga Mayor no teníamos una instalación donde entrenar. El aspecto de las pesas. A mí me gustaba mucho correr en el estadio de la Deportiva, en el Estadio Olímpico me gustaba mucho correr en las escaleras. Yo solo iba sí, exacto. Yo iba solo a correr, a hacer arrancones. La verdad es que yo no sabía si me estaba sobreentrenando o no, porque pues no tenía ningún método para hacerlo. Sí, claro. Yo solo, si tenía tiempo libre, corría. Y corría, o sea, sin sentido. Yo pensaba que haciéndolo muchas veces y haciéndolo todos los días, pues me iba a ayudar. Realmente, como te comento, no sabía si había algún proceso de sobreentrenamiento, que supongo que lo había, pero pues, bueno, en aquel entonces no había oportunidad de saberlo. Y creo que esa fue principalmente la preparación mental, mi velocidad, que yo estuve en atletismo desde niño, la habilidad con los pies que logré también jugando en fútbol soccer. Pues yo creo que eso. Creo que hasta mi último año de Liga Mayor tuvimos una preparación, una pretemporada con sus ciclos y como debe ser. Incluso no teníamos una instalación. Yo particularmente entrenaba en el gimnasio de los Castores de Ingeniería, porque me juntaba ahí con algunos compañeros que están en ingeniería y pues era la forma que podíamos entrenar, pero sin la asistencia de un preparador físico, sin una metodología. Y bueno, pues más o menos así era. La intención era lo que contaba, ¿no? Claro, exactamente. Las cosas. Y pues ya entrando ahí el tema de cómo llegas a ser coach, o sea, ¿en qué punto dices, sabes que también me gustaría enseñar? Y cómo fue esa
ese deseo de enseñar? O sea, ¿qué viviste como jugador que te llevó a ser coach? Ahorita comentaba que mi adentramiento al área de coacheo fue muy casual. Realmente yo no tenía pensado hacerlo. Nunca imaginé hacerlo. Resulta que yo jugaba intermedia en los Linces de Conta y yo no tenía un casco adecuado para jugar. Entonces en el Cebetis, en los Bulldogs, había el coach Panduro y la directiva ahí de la escuela habían comprado cascos nuevos. Entonces, pues yo empecé a pensar, dije, bueno, si voy y ayudo ahí al equipo, pues a lo mejor me prestan un casco nuevo con el que yo puedo jugar. Y así fue, o sea, realmente así fue la forma en que yo pude empezar a ser coach. Igual, el head coach en aquella categoría, que era la categoría juvenil A, pues era Elías Navarrete. Por eso comentaba ahorita que él tiene mucho que ver en mi carrera. Sí, como jugador y como entrenador. Pero básicamente mi interés de entrenar era porque yo quería que me prestaran un casco nuevo. Claro. Plan con maña. Sí, ya después, esa temporada fue un poco raro porque yo realmente sabía muy poco sobre cómo entrenar. Trataba de hacerlo lo que me enseñaban mis coaches, pero realmente sin mucho fundamento. Resulta que por alguna causa jugamos la final ese año y el coach Elías no puede estar en el campo, está en la grada, entonces me ponen a llamar las jugadas. Creo que ni me las sabía para empezar. Entonces, pues bueno, fue la final, pudimos ganar, traíamos, en aquel entonces fue el 94, teníamos unos radios ahí de esos Lili Ledi que bueno, pues ahí me podía decir más o menos el coach Elías que podíamos hacer, pero pues no, bueno, así más o menos fue. Eventualmente fue algo que me gustó. Duré 7 años después seguidos participando de manera continua ahí en los Bulldogs, en la categoría de juvenil A y luego después en la categoría juvenil AA como coordinador ofensivo, como head coach de la categoría más chica. Entonces, bueno, combinándolo también, yo termino de jugar intermedia en el 94, en el 95 me hago ya también el coach Germán Pérez, que en paz descanse, pues me invita también a integrarme al staff de coaches del Linces. También ahí duré, no sé, 7 años, 8 años también, como entrenador de asistente del Linces, luego como coordinador y después como head coach. Y en las Águilas también fue muy rápido. Mi último año, el 97, al siguiente año, el 98, también ya me invita el coach Federico Landeros a ser parte del staff. Y en el 99 y 2000, pues ya como coordinador ofensivo. Entonces, en Liga Mayor. Entonces fue más o menos la forma en que cómo inició mi carrera como coach. Después, en el 2001, el coach Luis Cervantes me invita al TEC de Monterrey y donde duré también 12 años, también todas las facetas, como coordinador, como coach de corredores, como coordinador y después como head coach. Hasta el 2012, luego duré 5 años como head coach en el campus Guadalajara del TEC, formando el equipo de Liga Mayor, ¿no? Me tocó ser el fundador del equipo de Liga Mayor de Campus Guadalajara y pues hace 4 años, desde el 2017 para acá, pues ya como integrante del equipo de Borregos de TEC Monterrey de Monterrey. Que ahorita es coach de equipos especiales, ¿verdad? Sí, soy coach de equipos especiales y entreno también a los fullbacks y a los tight ends. Ok, perfecto. De una larga trayectoria. ¿Cuántos años son más o menos de coach? Pues ya son 94, 27 años. 27 años. Una pequeña carrera de coach. Pequeña carrera, sí. Bueno, dentro de estos años, pues has tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas, me imagino, como todos los coaches. Sí, muchas malas, muchas buenas, pero a la postre, pues bueno, con una experiencia, a la suma de estas experiencias, pues muy, muy positiva. Un recorrido muy positivo. Ganando a veces, a otras no, pero sobre todo disfrutando el viaje. Es que ha sido una experiencia muy, muy padre como entrenador y pues muy placentera en todos los sentidos. Claro, aprendiendo de los errores, obviamente disfrutando los aciertos y bueno, pues así es. ¿Cómo ve tu familia, tu carrera? Me imagino tanto
tu familia cercana, ¿no? Porque es difícil, o sea, viajas mucho tiempo, estás también estudiando mucho tiempo, entonces, ¿cómo tu familia ve esto, tu carrera? Muy bien, pues yo creo que, digo, mi familia comprende mis hermanos y mi mamá. Mi papá falleció hace algunos años, entonces, digo, mi hermano menor es entrenador también. Ha estado también durante algún tiempo también como entrenador. Entonces, pues bien, entiendo que algunas veces cuando tenemos juegos importantes se reúnen en casa para poder ver los juegos. Entonces, siempre contando con ese apoyo de la familia, pues es algo muy, muy gratificante y aparte avala de manera positiva lo que estás haciendo, ¿no? O sea, es algo positivo para ellos y obviamente eso a mí me genera mucha tranquilidad. Sí, sobre todo porque desde chico, pues, tu familia, su familia se formó y empezó a acostumbrarse y a bañarse en la cultura del fútbol americano. Entonces, quiere decir que ahorita ya están llenos de fútbol americano, que ya lo ven de una manera positiva, que saben que es el trabajo que tienen ustedes Sí. y que por eso no lo ven como un obstáculo o una parte débil en la que no se pueden reunir, sino que saben que ya saben cuándo se pueden reunir y cuando se reúnen es un gozo inexplicable porque todos viven del mismo, Sí, del es mismo correcto, deporte. correcto. Entiendo también que sufren cuando no nos va tan bien Claro. y celebran cuando nos va bien. Tienes una experiencia ahí, digo, ahorita que está de moda, ¿verdad? Isaac Alarcón, que está en los Vaqueros de Dallas. ¿Fuiste parte de su desarrollo? ¿Estuviste ahí en el staff cuando él estuvo jugando? Sí, estuve con él durante 3 años. Digo, obviamente él a cargo del coach Jonathan Alderete como coach de línea ofensiva, pero sí muy de cerca, siguiendo el desarrollo de él. La verdad es que un chavo con una ética de trabajo impresionante. Pues lo poco que podíamos interactuar, me refiero al aspecto técnico, pues era poco, pero bueno, pues siempre viéndolo cómo trabajaba y cómo desempeñaba esta ética para trabajar. Pero en el aspecto de cercanía, pues era un tipo que platicábamos muy seguido, cotorreábamos de muchas cosas. Entonces, sí, muy, muy padre la relación, una relación muy padre. Si me preguntas qué tanto afecté yo en su desarrollo, pues la verdad es que es muy poco. Porque te digo, él técnicamente y en la estrategia pues estaba pegado al coach Jonathan, pero sí, con una gran convivencia con él, muy padre. Desde tu perspectiva, pues, como coach, parte del staff de Borregos en esos 3 años, como coach, ¿qué tú crees que es lo que lo llevó a la NFL ahorita? Obviamente tiene que ver sus cualidades físicas. Él es muy grande, es rápido para su complexión, pero principalmente creo que es la ética de trabajo. Él es un tipo que permanentemente está intentando aprender, luchando cada vez por mejorar. Creo que el principal atributo que tiene él es ese. Y entiendo que también el equipo donde están el mejor equipo del mundo, los Vaqueros de Dallas. Un saludo a todos los aficionados de los Vaqueros. Ya no digo cuál es su equipo favorito al parecer. Creo que ellos también han identificado este valor y esta virtud. Entonces, principalmente es esa. Su ética de trabajo es impresionante. Es un gran jugador que muchos han expresado eso, incluso los Vaqueros de Dallas, ¿no? Que siempre está aprendiendo, que siempre tiene una ética de trabajo muy, muy fuerte. Como coach, ¿qué tanto influye que un jugador vaya con esas ganas de aprender? Porque muchos jugadores ya van como que, no, pues yo ya sé más o menos esto, pero es el equipo que fue campeón, uno de los mejores equipos de todo México. Un jugador que destacaba por mucho desde su primer año de Liga Mayor y que tenga ese interés todavía de seguir aprendiendo. Como coach, ¿qué tanto valoras a un jugador como esos? Bueno, definitivamente es algo que tú entiendes que así tendría que ser todos, ¿no? Y no en el deporte, sino en la vida. Yo creo que todo el mundo tendríamos que conducirnos con este marco de valores que él tiene. Obviamente si lo tienes como jugador, pues quieres replicar en la mayoría de los jugadores pues este valor. Claro. Agradeces tener jugadores como estos, ¿no? Nosotros tenemos muchos jugadores que tienen estas características, entonces para un entrenador pues es más fácil hacer tu trabajo cuando tienes este tipo de
de características en tus jugadores y obviamente, repito, tratamos de que esto se replique en la vida, no únicamente en el terreno de juego. ¿Crees que de aquí en adelante, ahora que ya tenemos a Isaac Alarcón con los Cowboys y a Alfredo Gutiérrez con los Niners, crees que vaya a haber otra más probabilidad de que más mexicanos ahora sí puedan tener la oportunidad de tener no sé, por lo menos el segundo equipo jugando en la NFL, siendo suplente? Bueno, al menos ya voltearon y ya, Sí. ya pueden ver a los chavos, ya pueden los chavos tener alguna oportunidad de que los vean. Y bueno, pues ya depende de ellos que puedan, tanto como Isaac como Alfredo, pues que tengan oportunidad de estar por lo menos mostrarse en el equipo de prácticas y eventualmente pues ir escalando alguna posición. Creo que antes había algún tipo de escaparate como este cuando era la NFL Europa, pero hubo un lapso, una ventana de tiempo donde realmente era muy complicado que los chavos pudieran mostrarse y bueno, la verdad es que este programa internacional de la NFL pues a mí me parece algo Espléndido. Sí. ¿Son La verdad similares, sí. Isaac y Alfredo? O sea, ¿en alguna cosa coinciden o son muy diferentes? Bueno, es un poco más grande. Las dimensiones de Alfredo son un poco más, es un más grande, un poco más, su complexión es más robusta. Obviamente las características de él, de su juego, pues van encaminadas a su físico. Creo que Isaac, al menos el tiempo que yo los pude ver juntos, pues era un poco más rápido, un poco más técnico. Características diferentes quizá, pero las características de ambos pues muy observables yo creo que para los equipos del NFL. Muy bien, y retomando un poquito el tema, creo que mencionaste ahorita sobre de que no nada más es en el fútbol, sino es en la vida, es lo que estamos hablando, y también hablabas un poquito de que falleció tu papá. ¿Qué dejó tu papá en ti que ahora tú puedes transmitir como coach? Bueno, yo creo que si tengo que hablar de alguna persona que siempre tuvo su vida con rectitud, pues es él, ¿no? Es mi mejor ejemplo. Pues es un ejemplo que yo veía todos los días, desde la mañana hasta la noche. También, pues yo creo que principalmente eso. No pudiera yo ser diferente a lo que él me enseñó en ese sentido, porque bueno, no, simplemente no podría. Sí, claro. Creo que eso, principalmente. Obviamente él toda la vida fue mi fan número uno. Él siempre estaba en los juegos, él filmaba los juegos. Luego era complicado con mis amigos porque nos juntamos a ver los juegos y es que nomás sales tú. Pero pues claro, pues es mi papá. ¿no? Entonces, bien, pues eso. El hecho de que era, pues era mi papá, ¿no? Pero aparte de eso, pues en lo que yo hacía y lo que hacían mis hermanos, pues incondicional, pero sin límite. ¿Cuáles han sido los grandes retos o los peores momentos que has vivido como coach en general? Creo que un momento difícil para mí fue, les comentaba, yo fui junto con otro grupo de entrenadores, pero yo a la cabeza, quienes fundaron el equipo de la categoría de Liga Mayor en Guadalajara, pues obviamente con el apoyo de las autoridades, Gustavo Silva, que en aquel entonces era mi jefe. El darme cuenta que después de 5 años que ya no iba a estar ahí fue un poco duro. Era como pues mi bebé, ¿no? Pero bueno, entendiendo muy bien que la situación tenía que ser así. Sí, claro. Creo que fue uno de los momentos más duros. Pero bueno, también equiparando ese mismo sentimiento, el más de mayor satisfacción es pues cuando hace 2 años que quedamos campeones nacionales, después ya con Campus Monterrey, Sí. entendiendo que estabas ya en las ligas mayores compitiendo realmente con los mejores, ¿no? Claro. Entonces creo que son sentimientos que se dan de forma cronológica y que bueno, al final de cuentas la experiencia más positiva pues es la última que me ha tocado enfrentar. ¿Qué experiencia nos puedes contar sobre el campeonato ese? Porque fue espectacular esa temporada. La realidad es de que tenían un sistema terrestre súper
difícil de comparar con otros equipos. Pero ¿qué tú crees que hizo al TEC de Monterrey campeón ese año? ¿Fue la ética? ¿Fue los jugadores? ¿El staff de coacheo está muy unido? ¿Qué cosa fue lo que hizo diferente a los demás equipos? Fueron un factor de muchas cosas. Obviamente somos un staff sumamente unido, sumamente comprometido, obviamente con una dirección ejemplar con el coach Altamirano. Somos un staff realmente unido. No te lo digo como cliché, realmente somos muy unidos. Podemos compartir fuera de la oficina también de manera perfecta, ¿no? Y creo que fuimos aprendiendo durante la temporada cómo hacer las cosas, porque eventualmente tuvimos nuestro único juego perdido, perdimos en Puebla contra los Aztecas, y creo que la mayor enseñanza de esa temporada fue ese juego. El coach Altamirano identifica algunas áreas de oportunidad y bueno, todo el staff empieza a trabajar en función de poder solventar esas fallas. También tiene que ver el liderazgo que tuvieron algunos de los capitanes en el equipo, porque la unión en los chavos era impresionante también. Todo el apoyo de las autoridades, obviamente, teníamos un estadio nuevo. Entonces había muchos factores que ayudaron a que pudiéramos tener una temporada como esta. Sí, que eran las justas razones para poder llegar al campeonato. Sí. Claro que sí. Y ahora con el nuevo método de la Liga de la UNEFA, que ya no está la Liga Premier, sí. Que ahora va a ser ahora sí la UNEFA, que regresen ahora sí todo el sistema de las escuelas privadas, que ahora sí se van a enfrentar con las escuelas públicas 100%. ¿Cuál es tu opinión con estos nuevos proyectos? Creo que es algo que todo el mundo estaba buscando desde hace años. Claro. Todo el mundo lo deseaba. Creo que se dio el momento adecuado para hacerlo, con las personas que quisieron ayudar al fútbol americano en lugar de poner obstáculos. Creo que se generó pues una gama de intenciones positivas para que esto se pudiera lograr. Pues yo creo que todo el mundo estamos muy ilusionados en que podamos empezar. Digo, ya es una realidad el que estemos juntos, pero pues no hemos tenido solo un solo juego para poder experimentar esto. Sobre todo porque se hizo hace 2 años y que se perdió el primer año pues, por la pandemia, ¿verdad? Y que ahora sí ya van a tener la oportunidad de ahora sí estrenar este proyecto. Pero creo que el fútbol americano y las personas que están alrededor del fútbol americano van a disfrutar mucho esta situación. Claro que sí. ¿Cómo solventas esta parte de la pandemia? O sea, ¿cómo están tus jugadores como coaches? ¿Cuál es su misión? Porque ya se ha convertido en esta época, más que buscar tanto el campeonato para la próxima temporada, Dios quiera que se dé en este año, es más como mantener viva la llama del fútbol americano en nuestro país. Entonces, como coaches, ¿qué le están diciendo a sus jugadores? ¿Cómo están solventando este paso tan difícil para todos? Bueno, nosotros desde que empezamos en abril, yo creo, del año pasado, empezamos con los entrenamientos virtuales. Sabemos que no es lo ideal, pero bueno, hemos tratado con el coach Álvaro Salazar, y ahora que está Máximo también encargado de la preparación física, pues crear ambientes ideales para que los chavos puedan fortalecerse. Es complicado, yo creo que saber que puedas prepararte en casa de la manera óptima, pero bueno, tratamos de hacerlo. No pensamos en lo que no podemos hacer, sino en lo que realmente tenemos al alcance, ¿no? Y bueno, estamos monitoreando continuamente. Ya es la segunda experiencia que tenemos, porque pues ya lo vivimos en el 2020, en el 2021 estamos también. Ya tuvimos alguna oportunidad de entrenar hace unas semanas en Campus Monterrey, ya en el gimnasio, algunas interacciones en el campo que no tengan que ver con fútbol, porque la Liga aún no lo permite, sino bueno, ya como preparación física y bueno, en el aspecto de fuerza también. Entonces es lo que hemos hecho, nos hemos adaptado creo que muy bien a la situación. Y repito, no es lo ideal, pero bueno, trabajando con lo que se puede y como se puede. Antes del programa me estabas mostrando un poco de lo que haces como coach y platicábamos de que pues, la práctica puede durar 2 horas, pero el trabajo que hay fuera de campo es muchísimo, o sea, le dedicas mucho tiempo. Platícanos un día en tu vida como coach.
obviamente sin contar la pandemia, pero pues ¿cómo sería? Bueno, nosotros llegamos a la oficina a las 9 de la mañana, algunos coaches un poco más temprano, pero básicamente el horario es a las 9 de la mañana, empezamos con algunas juntas, de acuerdo a la planeación de la semana, haciendo scout, algunas juntas, por ejemplo, se juntan los coaches que vemos el ataque terrestre, los coaches que ven el ataque aéreo, con las direcciones que el coach Altamirano pues, nos indica, ¿no? En la ofensiva, que es en lo que yo estoy involucrado y en los equipos especiales. El coach Mario Acevedo, como coordinador defensivo, pues hace lo mismo con su staff de defensiva. Entonces, pues es muy estructurada la mañana. Nosotros empezamos a recibir a los chavos, entramos a las 2:45 de la tarde. Empezamos a recibir a los chavos más o menos a la 1:45 a juntas de ofensiva, defensiva, eventualmente me dan oportunidad de tener alguna junta con los equipos especiales, que es un poquito complicado. Yo trato de usar mucho las redes sociales para mandarles, yo les mando por WhatsApp o tenemos un muro de Facebook donde yo les mando y que sepan lo que vamos a hacer durante la práctica si acaso no tenemos un tiempo para hacer una junta. Entonces yo les mando alguna información que es necesario que sepan ellos antes de entrar a la práctica. Nos aseguramos de que lo vean también y bueno, salimos de entrenar, nos quedamos un ratito más ahí para hacer algunas cosas de evaluación, checando la práctica, siempre filmamos las prácticas, entonces pues básicamente es eso, es planear, evaluar, creo que es la comida, el alimento diario de nosotros para seguir la dinámica diaria. Claro. ¿Qué les dirías ahorita a los coaches que nos están escuchando y que están apenas empezando en esta experiencia? ¿Qué les dirías como consejo a ellos para que sigan confiando en su nueva carrera? Bueno, que se preparen en todos sentidos. Ahorita, atrás de cámaras, platicábamos también aquí con Carlos acerca del programa de la certificación para coaches, que no tiene que ver mucho con el fútbol americano en el sentido de la estrategia pero sí tiene que ver con la preparación física de los chicos, identificar habilidades y bueno, creo que es importante que podamos, si queremos ser coaches, que tengamos en mente que no únicamente es el aspecto del fútbol americano, sino también lo que va alrededor de eso, ¿no? Sí. La cuestión de psicomotricidad, la cuestión mental, bueno, mucho tipo, exacto. ¿Y qué le puedes aconsejar a los jóvenes que están viendo el podcast como jugadores para que puedan destacar, para que se puedan desarrollar? Pues principalmente que se formen objetivos y metas. O sea, es difícil a veces emprender algo si no tienes bien claro qué es lo que quieres. Para mí lo ideal es que se establezcan una meta, qué es lo que quieren ser. Bueno, y en consecuencia de eso, pues crear un plan, ¿no? Para conseguirlo. Claro. Creo que en esto pues es dedicarse al 100%. Obviamente lo principal es la escuela, pero siempre tendrá que ser sobre todas las cosas la escuela y la familia, pero dedicarse, si te quieres dedicar al deporte, pues dedicarte en conciencia. Me refiero a que tengas hábitos saludables, el tiempo que te quede libre, ¿no? Después de la escuela, lo que decimos, pero que tengas oportunidad de crear hábitos saludables. Bueno, pues creo que principalmente. Pues bueno, para cerrar el programa, ha sido súper genial lo que hemos escuchado, hemos aprendido mucho, coach, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia. Sí. Y pues para cerrar nada más 3 preguntas muy concretas. La primera sería, ¿qué le ha dejado el fútbol americano a Javier Aguirre? El fútbol americano me ha dejado muchas experiencias, recuerdos, amigos, obviamente un trabajo y una filosofía de fútbol americano que puedo llevar a mi vida y bueno, tenerla, pues no sé, mantenerme claro en mis objetivos mediante esa filosofía y pues una guía para cómo vivir. Claro. ¿Qué le ha dejado Javier Aguirre al fútbol americano? Pues no sé, es complicado responder, espero que también buenas experiencias, ¿no? Sé que no siempre se han hecho las cosas de la manera adecuada. En el momento en que yo fui empezando entrenador, pues obviamente me tropecé más de las veces que yo hubiera querido y por ahí a lo mejor alguien no puede tener una experiencia positiva
de mi paso como entrenador. Pero, pues no sé, yo creo que entusiasmo, entrega, es algo que siempre hubo de mi parte. Última pregunta, coach. ¿Qué le puede decir el coach Javier Aguirre a aquel niño Javier Aguirre que llegó por primera vez a un campo de fútbol americano? Perdón, no entendí. ¿Qué le puede decir el coach Javier Aguirre a usted, a aquel niño Javier Aguirre cuando llegó a su primera vez a un campo de fútbol americano? No, pues para empezar, no sé, yo agradezco mucho la atención de mis entrenadores en aquel entonces. Entiendo ahora que también que no estaban aprendiendo también. Claro. Yo le hubiera dicho, pregunta más, investiga más. Me hubiera gustado saber más de fútbol cuando estaba chico. Creo que yo aprendí fútbol ya siendo grande. Entendí muchas cosas del fútbol americano ya siendo grande. Entonces, quizá eso, pregunta, experimenta. Me hubiera gustado, me hubiera encantado ser a mí a la defensiva. Nunca tuve la oportunidad entonces arriésgate a hacer obviamente mis habilidades eran para un corredor. Sí. Entonces yo traté de explotarlo para lo que yo era bueno, pero me hubiera gustado experimentar. Entonces quizá haber sido un poco más arriesgado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias por a ustedes. Aquí. Tus contactos, donde, no sé, a cualquier coach que quiera contactarte, ¿dónde podemos contactarte? ¿Tus redes sociales? Pues ahí en Facebook, si buscan Javier Aguirre, o mi correo es javier.aguirre@tech.mx. Creo que sería lo más fácil. Ahí síganlo porque tienen un proyecto que está en puerta bastante interesante que los puede ayudar, coach. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. No, a ti, coach Carlos, pues más despedirnos y darles las gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Un episodio más de este nuevo podcast de Detrás del Emparrillado. Para que nos sigan buscando, estaremos en Spotify y también como en YouTube para que lo puedan ver en la plataforma donde ustedes quieran. Y que también nos sigan contactando por medio de Instagram, Facebook, que estamos como Back Program, y en YouTube estamos como Vía Coach Program. Mi nombre es César Hostos, coach Carlos Rojas y nuestro invitado Javier Aguirre. Muchas gracias y saben que estamos aquí a la orden con el deporte. Muchas gracias.